Damos los buenos días a Gerardo Caetano. Gerardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Empezamos con el vallismo, pero lo conversábamos. Se puede extender también al wilsonismo, incluso al sereñismo, al artiguismo. Es decir, los usos del pasado en la política, me decías vos. Es un clásico, es un tema clásico, particularmente en el Uruguay, pero no solamente en el Uruguay. Los usos políticos del pasado son característicos. En el Uruguay esto se da de manera muy marcada, entre otras cosas porque, bueno, hemos tenido partidos políticos que han nacido con el Estado. Partido Colorado y Partido Nacional tienen como fundadores a figuras que, bueno, pelearon con Artigas y que marcaron, de alguna manera, dos corrientes de opinión que luego fueron acumulando hitos, que fueron acumulando acontecimientos, figuras, que de alguna manera amalgamaron su historia con algunas figuras centrales. ¿No? José Valle y Ordóñez, por ejemplo, es una figura absolutamente articular dentro del Partido Colorado, aun cuando José Valle y Ordóñez va a tener opositores muy duros dentro del Partido Colorado. El primero de ellos, nada menos que Pedro Manini Ríos, el tío abuelo de Guido Manini Ríos. Pedro Manini Ríos, que era el ministro de gobierno, prácticamente era el sucesor indicado. Los presidentes colorados nombraban al ministro de gobierno como el próximo presidente prácticamente. Bueno, Manini Ríos rompe en un momento clave, con crisis económica, con el vallismo, 1913, al dicho de nosotros somos colorados, no somos socialistas. Bien, el Partido Nacional, ya en los años 20, tiene un liderazgo herrerista que también va a generar confrontación adentro del Partido Nacional. El llamado nacionalismo independiente, incluso luego del golpe de Estado de Terra, bueno, prácticamente hasta el 58, estamos hablando de 25 años, el Partido Nacional se va a abstener, el Partido Nacional Independiente se va a abstener hasta el 42 y a partir del 42 va a votar en un lema separado. También en la izquierda, una cosa es la era Gómez y otra cosa es a partir del 55 lo que significó Rodney Arizmendi como nuevo secretario general del Partido Comunista, con toda una visión estratégica que, bueno, la cumplió. Un partido comunista que fuera el primer partido de la izquierda, un movimiento sindical unido y un gran frente de izquierdas, que comenzó a intentarse ya en el año 62, la Unión Popular con el Partido Socialista y sectores escindidos del Partido Nacional, liderados por Enrique Erro, el Fidel, liderado por el Partido Comunista, el cambio de la vieja Unión Cívica a un partido demócrata cristiano de perfil social cristiano, la unificación del movimiento sindical que luego deriva en el Frente Amplio con la figura del general Líber Sereñi, que venía del vallismo, que venía del ejército, pero que se había intentado crear una tercera vía vallista. Todos estos temas han sido temas en donde los usos políticos del pasado han estado arriba de la mesa. El vallismo siempre estuvo en discusión. Incluso durante la década de los 40 y 50, la gran confrontación del Partido Colorado, que además marcaba la confrontación en el gobierno, era la confrontación entre dos listas vallistas. La 14, de los hijos de Valle, los Valle Pacheco, particularmente César, y la 15, fundada en 1931 por el sobrino de Valle y Ordóñez, Luis Valle Berres. ¿Es razonable el planteo que hace el Partido Colorado ante la Corte Electoral? Es muy dudosamente razonable. ¿Por qué? Porque hay un momento en el que las grandes figuras de los partidos pasan a integrarse a una referencia nacional. No dejan de estar radicados en su partido. Nadie puede sostener que se lleva a Valle y Ordóñez a otro partido. Nadie puede sostener que Wilson Ferreira puede revistar en otro partido. Nadie va a poder sostener que
Liberseregni se va a ir a otro partido. Nadie puede hablar por los muertos. Lo que sí puede decir, bueno, la inspiración del vallismo, lo dijo Selmar Michelini en el 71, la inspiración del vallismo, lo dijo Liberseregni, ya no está en el Partido Colorado. Y por eso, sin dejar de ser vallistas, hemos venido a configurar un frente amplio. Lo dijo también en su momento Francisco Rodríguez Camuso, o quienes habían conformado el Fidel. La inspiración del Partido Nacional, bueno, no está en el Partido Nacional y allí converge. Lo dijo Erro. Erro era un herrerista. Y tú sabes quién era el secretario privado de Erro. José Mujica. José Mujica. Entonces, nadie le puede robar un símbolo a un partido, pero sí puede reclamar inspiración de ciertas ideas fundantes de una corriente política. Miremos el vallismo. Valle Ordóñez está identificado con algunas propuestas, con algunas ideas. Fue el gran transformador del siglo XX. Incluso José Mujica ha dicho en reiteradas ocasiones, los gobiernos frente amplistas todavía estamos a la derecha de don Pepe. Bien, el vallismo originario, el primer vallismo, era un grupo de izquierda que reivindicaba un Estado social, un Estado escudo de los débiles, que reivindicaba, bueno, por ejemplo, propuestas que hasta el día de hoy marcarían zozobra. Bueno, yo muchas veces he planteado, Valle Ordóñez planteaba, y estaba en el programa del Partido Colorado, el reparto de las ganancias entre los trabajadores. Primero de las empresas públicas, pero después iba a llegar a las empresas privadas. Bien, lo puso en su empresa, en el diario El Día. En el diario El Día, el 30% de las ganancias se repartían en los trabajadores. Y había una comisión conformada por delegados de los trabajadores y delegados de la patronal que establecían, no se repartían ganancias para cualquiera, tenía que ser un buen trabajador. Un buen trabajador. Y eso lo definían trabajadores y representantes de la patronal. Incluso para cotejar la inspiración con temas que hoy están en debate. La ley de consejos de salarios del 43, el tema de los consejos de salarios, fue una ley profundamente debatida entre quienes eran, bueno, agua y aceite. Vallismo y herrerismo no se juntaban nunca, siempre votaban separado, siempre votaban. La brújula de un vallista era ver lo que hacían los herreristas y viceversa. No había encuentro posible. Incluso porque unos y otros defendían dos concepciones del vínculo entre el Estado y la iniciativa privada o el mercado completamente distintas. Por ejemplo, el vallismo, ya entonces, quería que todas las mejoras sociales para el trabajador urbano fueran trasladadas al trabajador rural. Y el Partido Nacional lo negaba, lo cuestionaba, no lo aceptó. Y cuando se sostiene, bien, y esto se sostiene en esta campaña, y curiosamente lo sostienen los referentes en el tema del candidato colorado, Talvi, y del candidato blanco, Lacalle Pou. Yo puedo entender digamos que el referente en estos temas de Lacalle Pou lo diga, ¿por qué? Porque eso siempre lo dijo el herrerismo. Pero es difícil entender que el referente en estos temas de Talvi, que reivindica una proyección vallista, una energía vallista, diga el Estado solamente debe intervenir para fijar el salario mínimo, como lo establecía la ley del 43. Y luego el Estado no tiene que intervenir y tiene que ser algo voluntario y libre entre las partes. Las partes. Empresarios y trabajadores. El vallismo, en términos de inspiración, es el Estado debe ser el escudo de los débiles. ¿Esto qué quiere decir? Que el Estado debe intervenir precisamente para que en esa lucha desigual entre el gran capital y los trabajadores, bueno, el Estado sostenga a los trabajadores. ¿Sabe lo que llegó a plantear Julio César Grauer? Que era el líder de la izquierda del vallismo. Que para mantener la neutralidad entre el capital y el trabajo, el Estado tenía que subsidiar a los trabajadores huelguistas.
Claro, era una locura. Imagínate, huelga general por tiempo indeterminado, con Claro. subsidio estatal. Bien, pero refería una inspiración. Una inspiración, claro. El Estado, escudo de los débiles. Otro tema, hagamos un país modelo. Sí, pero la frase seguía. Hagamos un país modelo en donde los pobres sean menos pobres y los ricos menos ricos. Eso no es mercado. Porque ¿cuál es la lógica del mercado? La que Alejandro Beck Villegas, que venía de la lista 15, cuando asume el Ministerio de Economía en plena dictadura, dijo, para que los pobres sean menos pobres, los ricos tienen que ser más ricos. Un filósofo, Beck Villegas. Absolutamente. Pero también era un filósofo Valle de Ordóñez, porque en esa lógica, ¿qué era lo que estaba estableciendo? El mercado no es el mejor asignador de bienes y recursos. Tiene que ser, no negaba el mercado, no creía en la lucha de clases. Creía que la lucha por la transformación de la sociedad en una perspectiva de justicia social tenía que ser una lucha moral. Era krausista. Una lucha moral. Y en esa lucha moral, bueno, el Estado, la ley, debía defender, debía ser escudo de los débiles. Entonces, bien, el tiempo pasa, ha pasado, estamos a más de 100 años de la segunda presidencia de Valle de Ordóñez. Pero el vallismo está en discusión y es bueno que esté. Son ideas que están marcando el debate contemporáneo. ¿Qué pasa con el wilsonismo Bueno. hoy como bandera en el Partido Nacional? A mi juicio pasa una tragedia. En el año del centenario del nacimiento de Wilson Ferreira el Dunate, los sectores del ala wilsonista Cayeron. implosionan y emerge un sector que ideológicamente, ¿qué es? ¿Qué es el sartorismo? ¿Qué sabe Juan Sartori, que apareció en las distintas conmemoraciones de Wilson Ferreira, sobre lo que significó Wilson Ferreira? Y cuando se alienta el recuerdo imborrable de Wilson Ferreira, ¿qué se dice de su ministerio transformador entre el 63 y el 67? Fue el gran ministro de Ganadería y Agricultura de la CIDE. Fue abucheado cuando anunció su proyecto de transformaciones agropecuarias en el Congreso Rural. Por eso hay aquí una situación en donde vemos la paradoja del centenario del wilsonismo, el centenario de Wilson Ferreira, y, bueno, una cierta caída, una suerte de involución del espacio wilsonista que entre el 71 y su muerte era el espacio netamente dominante del Partido Nacional. Y otra cosa podríamos decir del sereñismo. Bueno, ¿dónde está Sereñi? ¿Dónde está Sereñi? ¿Quién reivindica a Sereñi? Van a haber dos sublemas en el partido Frente Amplio, partido de coalición, que uno llamándose progresismo, el otro Asamblea Uruguay, Frente Liber Sereñi. Y bueno, ¿cuáles son los que representan al sereñismo? Y más allá en términos generales, ¿cuántos han citado a Sereñi en todos estos años? ¿Poco? ¿Muy poco? Muy poco. Muy poco. El sereñismo, que es el núcleo duro del momento en el que el Frente Amplio se construyó como comunidad de sangre, que fue en la lucha contra la dictadura, el sereñismo, bueno, ha perdido núcleo. Ha perdido núcleo. El sereñismo tendría que ser una figura que atraviesa todo el Frente Amplio. Sí. Hoy es una figura que tiende a ser representada y de manera controvertida por una franja que aparece hoy como la franja más débil del Frente Amplio. Entonces, en puridad, lo que estamos presenciando en la campaña es algo que una y otra vez lo hemos visto. Los usos políticos del pasado y el debate político en torno al pasado es legítimo siempre y cuando se haga bien, siempre y cuando no se imposte. Nadie tiene el monopolio, pero no se puede inventar sobre el pasado. Hay que ser riguroso y sobre todo hay que tender a establecer que si bien las grandes figuras de nuestros partidos tienen una radicación partidaria muy clara e indubitativa, en determinado momento han pasado a configurar
referentes nacionales que, bueno, que pueden inspirar, que nos pueden inspirar a todos, vengamos de donde vengamos. Gerardo, te cambio de tema. Vamos a mostrarles un libro, La historia mínima de Uruguay, que escribiste y que tiene esta edición realmente muy linda. ¿Cómo es la historia de esta historia? Es una historia, como todas las de los libros, con mucho trabajo. Yo he trabajado varios años en este libro, que es uno de los libros más difíciles que he hecho. ¿Por qué? Porque esto es una edición mexicana. Es un libro sobre Uruguay que se edita en México y que ahora se replica en Uruguay. En México salió en junio, forma parte de una colección muy prestigiosa de una de las principales instituciones académicas de México, como es el Colegio de México. En esa historia mínima, bueno, además de las historias de los países latinoamericanos, hay historias de otros países del mundo, hay historias de procesos, y la verdad que estar en esa colección ya era una ambición, pero luego el reclamo, una historia que tuviera todo el rigor académico, pero que pudiera llegar a lectores no solo uruguayos, sino fundamentalmente lectores... Sí. Divulgación. Claro, divulgación, pero desde el rigor intelectual. Una historia que no podía tener más de 300 páginas. Qué difícil. Una historia que tiene que dar referencias, pero que no puede tener citas. Y una historia en donde hay que elegir claves de relato. No se puede escribirlo todo. Eso que era un conjunto de restricciones muy severas para un historiador, bueno, sin embargo me hicieron recordar aquello que una y otra vez uno debe recordar. También los historiadores tienen que concebir la escritura como la corrección, la corrección, la corrección. Y este libro esta historia mínima de Uruguay, escrita por vos, editada por el Colegio de México, ¿se puede encontrar acá en el Uruguay? Bueno, precisamente ya a partir de este domingo o del lunes, con la ayuda de Linardi Rizzo y con la ayuda de Guzzi, toda una edición va a estar en las librerías, así que invito a los lectores, a los ávidos por reconocer el pasado en este momento en donde, bueno, volvemos a tener elecciones con luchas políticas por el pasado, bueno, a tener la posibilidad de acceder a este libro, que realmente es un libro en el que puse mucho y que realicé desde mis profundas convicciones de honestidad intelectual y ciudadana. Gracias, Gerardo, te felicito.